Bueno, gente, acá estamos. Me pidieron este video y realmente tenía muchas ganas de hacerlo porque hoy vengo a hablar de la cultura del descarte. No solo en cuanto a relaciones profesionales, sino también en cuanto a vínculos afectivos. En esta dinámica, ¿no? En la que estamos viviendo, en donde las personas cada vez más se evalúan solo por su utilidad inmediata y desecharlas cuando, viste, dejan de servir algún propósito concreto, alguna meta en común. Esto claramente se ve en la dinámica del hiperconsumismo en el que estamos viviendo, en un capitalismo donde cada vez más se entra en esta tendencia de lo efímero, del consumismo, y donde muchas veces las relaciones humanas terminan siendo víctimas de todo esto, ¿no? Por supuesto. Y desde el plano afectivo, en primer lugar, hoy, con la proliferación de las aplicaciones de citas, ¿no? Está claramente identificado esto de los juicios instantáneos, de las interacciones superficiales, donde todo uno está sumergido en un catálogo de personas y más aún, una vez que podés inclusive pasar el primer filtro de lograr ser macheado o el like, e inclusive poder llegar a concretar una cita o un contacto presencial, e inclusive que funcione, ¿no? En el comienzo, apenas se desvanece un poco ese entusiasmo inicial, uno cae nuevamente en el gosteo o en el mensaje de despedida. ¿Por qué? Porque esta cultura del descarte también genera que las personas no tengan o la resiliencia o la voluntad o la capacidad de, si no aparece el match perfecto o la persona perfecta, directamente descartar el vínculo. ¿Por qué? Porque no hay voluntad justamente de trabajar con los defectos a mejorar, de trabajar justamente los vínculos que uno va construyendo, más allá de que uno está o no no solo en las aplicaciones, sino también hoy por hoy hay un montón de espacios de encuentros, de citas rápidas o de citas a ciegas, en donde sucede de una forma parecida. O sea, se saltea el primer paso de la virtualidad, pero una vez que ya logras el encuentro presencial, va a la misma dinámica. Puede ir todo muy bien en las primeras dos, tres, cuatro citas, pero a partir de ahí uno encuentra o empieza a encontrar algunos defectos o cuestiones a trabajar en el vínculo y uno cae directamente en el descarte. Eso también genera un agotamiento emocional, una pérdida de confianza, no solo en uno mismo, sino en la posibilidad de poder construir un vínculo realmente duradero, y eso te da esa sensación de que para el otro sos una vida descartable, ¿no? Y cuestiones que terminan debilitando también la solidaridad y potenciando el individualismo, cosa que hemos, por supuesto, hablado en otra reflexión, ¿no? Por supuesto. Ahora, desde el ámbito profesional, sucede algo bastante similar en cuanto a lo que es el gosteo. Gosteo de candidatos, cuando mandás una propuesta de trabajo que nunca, de la cual nunca, nunca, nunca más vas a saber en tu vida qué es lo que sucedió, o en el mejor de los casos, poder recibir un mensaje de que te desecharon, que son de esos mensajes automatizados, o en un momento donde podés llegar a pasar ese primer filtro, esa primera entrevista, pero después, porque no convenciste del todo, o vuelve esa teoría del match perfecto, nunca más volver a saber nada después de haber sido entrevistado por primera vez. Entonces se busca siempre ese encaje desde el primer día y vos te terminás sintiendo descartado no sabiendo bien por qué. Y eso sí se da en los dos ámbitos. A veces puede venir, si la otra persona es un poco más humana, desde lo vincular, desde lo afectivo, puede venir, aunque sea un mensaje de WhatsApp, con lo deshumanizante que puede ser que te corten una relación que estabas empezando a construir por un mensaje de WhatsApp. Ese es otro tema, pero bueno, aún peor es el gosteo. Lo mismo con el trabajo, ¿no? Con la posibilidad de, bueno, entrar en un proceso, tener un par de entrevistas y después no tener nunca más novedades, no tener ningún tipo de feedback. Y después hay inclusive algo todavía peor en el empleo, que es lo que son las contrataciones express y un despido rápido, de un periodo de prueba en donde te dicen, no, no pasás después de 2, 3, 4 meses, porque no sé, y te quedás
totalmente tecleando, ¿no? Totalmente desbalanceado, porque en definitiva tuviste que pasar por un proceso larguísimo para que a los pocos meses te digan, no, hasta acá llegaste porque prefiero traer a otro. En eso también daña mucho la falta de comunicación y eso después ya dependerá de cada empresa, ¿no? Pero hay mucha, al menos en LinkedIn, donde me manejo bastante, malas experiencias en cuanto a esto, ¿no? De compañías que descartan automáticamente sin comunicar siquiera el porqué. Entonces esto a uno también le va generando una constante ansiedad sobre su propia valoración afectivo profesional, porque en definitiva si te terminan descartando tantas veces, uno empieza a dudar de sí mismo, empieza también a estar todo el tiempo pendiente de las propias redes, porque en eso las redes de búsqueda de empleo y las redes de las aplicaciones de citas funcionan exactamente igual. Vos sos parte de en lo profesional por ahí es un catálogo más silencioso, pero estás todo el tiempo con la ansiedad al límite esperando algún mail, algún mensaje, algún chat donde se alineen esos planetas que estás esperando y después, al no verse o al verse constantemente rechazado, te sentís claramente cada vez más deshumanizado, como algo absolutamente reemplazable, reforzando por ahí, viste, malos preconceptos. Y eso es difícil de llevar adelante porque también el miedo al descarte lleva mucho al aislamiento, al encerrarse en uno mismo y dificulta mucho más la construcción no solo de vínculos afectivos auténticos, sino de la construcción de una confianza profesional. Entonces, a partir de ahí, es todavía más complejo lograr confiar en el otro, ya sea un ámbito profesional, ya sea una posible pareja, porque después de verse golpeado tantas veces, de verse rechazado tantas veces, esa confianza tarda todavía más en construirse hacia la otra persona y también en uno mismo, porque después hay que tener mucha seguridad de lo que uno vale como persona, y esto también lo he dicho en otras reflexiones, para justamente no caer en la duda, en la baja autoestima, en la desesperación al enfrentarte a ese rechazo. Y cada vez son menos las personas que tienen esa resiliencia, porque estamos cada vez más acostumbrados o más orientados a buscar lo fácil, a buscar lo veloz. Entonces, cuando se da y chocas repetidamente con el fracaso, también consecuencia de esa mentalidad. Porque vuelvo al tema de los vínculos o vuelvo al tema del match perfecto. Si vos no sos el match perfecto, no sos lo fácil, no sos lo más adecuado, entonces te van a descartar. Entonces es un círculo vicioso que se ve cada vez más profundo en nuestra forma de vivir en sociedad. Más todavía, creo yo, en las grandes ciudades donde estás constantemente estimulado, constantemente recibiendo esos impulsos y con las dificultades que a veces conllevan de tanta competencia, de tanta gente, insertarse en el mundo laboral o conseguir un match adecuado para vos, porque siempre está y se juega mucho con la posibilidad de alguien mejor allá afuera. Sí, pero eso tampoco es garantía de nada. Así que a partir de ahí es muy complejo poder lidiar con estas situaciones y con estos contextos. ¿Cómo luchar, cómo combatir un poco estas situaciones? Bueno, primero ir más hacia una cultura de encuentro, de tener una escucha activa, de tener empatía para con la otra persona, ya sea una posible pareja o ya sea un posible candidato para una posición de trabajo, de tomarse, aunque sea 1 o 2 minutos, de mandar un mensaje lo más personalizado posible para justamente no sentirse un descarte, equilibrando también esa dinámica, más que nada pensándolo en el trabajo eso, porque si realmente en un vínculo afectivo con alguien que saliste 3, 4 veces, no mandas un mensaje realmente personalizado o explicando, simplemente gosteás, déjame decirte que sos mala gente, punto. Y que no te importa un pito el otro. Ese es otro tema. Después, en cuanto a lo profesional, sí no me quiero meter tanto porque hay muchos headhunters o muchos recruiters que sí, está bien, tienen 400 posibles candidatos y eso también dificulta todavía más la personalización de cada uno de los proyectos, de los procesos que tienen abiertos. Pero lo mínimo que se puede tener en este caso es una comunicación transparente, de poder, aunque sea
cerrar el ciclo de este proceso, dar aunque sea un mínimo feedback para también cuidar mínimamente la dignidad emocional de esa persona, porque cada persona tiene un valor propio, más allá de su propia productividad, inclusive más allá de lo que uno puede ver superficialmente, porque una persona es mucho más que el currículum que manda o es mucho más de esa primera entrevista que puede ir bien o mal, pero la realidad es que hay que tratar, aunque sea en esta dinámica tan a mil que vivimos muchas veces, de valorar a las otras personas más allá de su utilidad inmediata, más allá de ese consumismo en el que vivimos, no solo para fortalecer nuestra propia salud mental, de ponerle más voluntad a los vínculos que construimos, sino de poder lograr un grupo más humano, de sentirse más humano, más parte de que le importás a la otra persona aunque nunca la hayas visto en persona o aunque sea simplemente un chat del otro lado en el cual se haya logrado cierta profundidad, porque tampoco hay que irse al otro extremo de si tuviste una conversación de 2 minutos, mandar todo un choclo de decir por qué no le gustás. No, una cuestión equilibrada. Estoy más bien hablando de o chats bastante largos y más profundos, o de gente que se ha encontrado, inclusive más allá de una aplicación de citas o de esas reuniones de citas rápidas en las que hay dando vueltas, ¿no? Y en cuanto a las relaciones profesionales, lo mismo, no es lo mismo un proceso que, la verdad, el CV ni siquiera cuajaba dentro de la dinámica de trabajo que un proceso en el cual tuviste 2 o 3 entrevistas y le tuviste que dedicar muchísimo más tiempo. Pero bueno, eso también es una mirada muy personal y que después está en cada uno si va a aplicar esta mirada o una mirada más empática y de mediano o largo plazo con las personas, porque uno nunca sabe en la vida con quién después se va a ir cruzando, porque todo también es una rueda. Y muchas veces, y como lo ha dicho Mirta, como te ven, te tratan, si te ven mal, te maltratan, si te ven bien, te contratan. Y también hay que tratar bien al otro, dentro de lo posible, porque hay una cuestión karmática dentro de todo esto. Así que creo yo que esta reflexión se me hizo un poco larga, pero como que hay varias aristas y de hecho todavía se podría hablar muchísimo más dando ejemplos concretos en lo que he vivenciado dentro de mi experiencia en ambos rubros, como para también poder sentarme y hablar al respecto, pero eso ya me da más, al menos desde este canal, para hablarlo más en un cara a cara o en alguna entrevista o en alguna especie de podcast o de charla reflexiva que hablando yo solo enfrente de una cámara, creo yo, no lo sé. Estoy pensándolo en voz alta mientras cierro este video. Nada más por el momento. Si les gusta este contenido, obviamente suscríbanse, denle like, comenten. Se vienen muchas más reflexiones de todos estos temas. No necesariamente que tengan que ver con la psicología, que puede ser, o con cómo uno va percibiendo la realidad, porque creo yo que uno, o al menos desde este lugar, ¿no? Le puedo dar mi pequeño toque a estas cuestiones de las cuales, si bien está bueno que cada vez se hable más, siento yo que todavía tienen poco espacio. También igual estoy hablando y estoy haciendo posteos de estos temas en mi perfil de LinkedIn, cuestiones así un poco más profesionales, pero que por supuesto también están en mis redes sociales, en los links de las redes sociales que siempre dejo en la descripción, si les interesa profundizar sobre esta temática. Nada más por el momento. Dejo la lista de reproducción de mis reflexiones, algún videíto así que les pueda sugerir el algoritmo de YouTube. Y como siempre, siempre digo, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado, por haber llegado hasta acá. Y será hasta la próxima.